La Edad Moderna. El periodo de tiempo que comprende desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Durante estos 3 siglos, en términos de derechos y roles sociales, la mayoría de las mujeres seguían estando subordinadas a los hombres, y sus actividades se limitaban principalmente al ámbito doméstico y familiar. Sin embargo, hubo avances en algunos países europeos en términos de educación y participación en la vida pública. Por ejemplo, en Inglaterra las mujeres podían heredar propiedades y en Francia algunas mujeres de la nobleza tuvieron acceso a la educación y participaron en la vida intelectual y cultural de la época. En el ámbito de la religión, la mujer seguía teniendo un papel significativo en la sociedad, como quien se encargaba de transmitir la fe en el seno de la familia. Algunas mujeres, como Teresa de Ávila, Juana de Arco o Sor Juana Inés de la Cruz, destacaron por su influencia religiosa en su papel en la historia. En cuanto a la participación política, las mujeres tenían una presencia limitada en los asuntos de Estado y la toma de decisiones. Algunas nobles y reinas tuvieron un papel relevante en la política de sus países. Por ejemplo, Isabel I de Inglaterra, Catalina de Medici y María Teresa de Austria fueron algunas de las mujeres que gobernaron durante este periodo. Fue un periodo de transición en el que se sentaron las bases para los cambios futuros en la situación de la mujer en la sociedad. Hemos centrado nuestra presentación en un trabajo científico y para ello hemos contado con Sandra Ferrer Valero, escritora de El papel de las mujeres en la historia de la humanidad y Breve historia de la mujer. Ella empieza contándonos cómo es la mujer en la Edad Moderna y qué perfil tenía. La mujer en en la primera época de la Edad Moderna, ya sea en el mundo artístico, en contraposición a los grandes artistas del Renacimiento, ¿qué pasaba con las mujeres en esa época? Que las que no tenían un taller familiar lo tenían muy complicado, pero podíamos hablar de Sofonis Banguisola, por ejemplo, que es la gran representante del Renacimiento que no formaba parte de ninguna familia. Luego podemos hablar también de las mujeres en la Reforma y la Contrarreforma, que es una época súper interesante, Sí, porque a pesar de que es el Renacimiento y todo es muy bonito y parece que el humanismo nos saca de la oscuridad de la Edad Media, ¿no? Lo que siempre nos han explicado, y a las mujeres precisamente no nos sacaron de ninguna oscuridad, porque tanto el protestantismo como el catolicismo en esa pugna entre ellos, las mujeres las dejaron muy al margen y lo que es sí. la reforma luterana tampoco, tampoco nos dejó muy bien paradas, pero hubo mujeres dentro de la etapa del inicio del protestantismo, como Marie Dentier, por ejemplo, que fue una de las principales teólogas del protestantismo, que, que defendió las ideas de Lutero cuando los principales dirigentes del protestantismo tampoco veían con muy buenos ojos que las mujeres hablaran en público ni que escribieran sobre teología. Entonces, Ya. luego también podríamos hablar de todas las mujeres que vivían en las cortes de esos grandes reyes en la Edad Moderna. Tenemos a Francisco I, a Enrique VIII y a Carlos V, y detrás de ellos hay toda una serie de mujeres que tomaron las riendas del poder a pesar de no ser reinas propietarias, a excepción de Isabel I y de María Tudor en Inglaterra, pero que también tuvieron un papel muy Importante. importante. Luego también podríamos hablar de las mujeres en la época del descubrimiento de América. Para mí la mujer que es más importante, aunque está a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, es Isabel de Castilla, porque es la figura que para mí es como una bisagra, ¿no? Entre la época medieval y prepara los reinos españoles para la etapa moderna, no solo a nivel de instituciones, sino a nivel hereditario, ¿no? Serán sus herederos los que acabarán forjando lo que es el imperio de los Habsburgo, que ya con Felipe II pues llegó a expandirse hasta las Filipinas y hasta a tierras, bueno, hasta la otra punta del planeta, ¿no? Pero vamos, tenemos mujeres como Margarita de Navarra, por ejemplo, que fue la hermana de Francisco I, que es otra de las grandes olvidadas de la historia moderna. Francisco I fue el gran enemigo de Carlos V. Ella era la hermana pequeña de Francisco, siempre estuvo a su lado. De hecho, cuando ella es nombrada reina de Navarra, cuando se casa con su marido, el rey de Navarra, continúa estando al lado de Francisco. De hecho,
prácticamente ejerce como la reina, porque la esposa de Francisco I es una mujer muy, muy frágil, que tiene mala salud y no, como que parece que no está preparada para ese papel. Al final la que ejerce de reina consorte o de reina regente en algún caso es Margarita de Navarra. Y esta mujer, en los famosos hechos de la batalla de Pavía, que Francisco I cae derrotado ante Carlos V y termina estando preso en Madrid, es Margarita la que viaja a tierras castellanas para debatir cara a cara con el emperador las condiciones de la liberación de su propio hermano. O sea, estamos hablando de una figura importante. Luego, pues también están todas las tías, hermanas, hijas de Carlos V. Margarita de Austria, que fue su tía, que fue gobernadora de los Países Bajos, su propia esposa Isabel de Portugal, que durante mucho tiempo ejerció de regente en España. Bueno, del mundo del arte, pues te diría Sofonis Vallansola, que te la he nombrado antes, que es como un referente del Renacimiento, pero también te podría hablar de Plautiglianelli, que fue una monja italiana que pintó una Santa Cena muy similar a la de Leonardo da Vinci y muy cercana en la época en la que la pintó Leonardo en Milán. Ella la pintó para un convento en Florencia. También contamos con el testimonio de María Muñoz, investigadora de la Universidad de Elche. Nos habla de su proyecto interesantísimo de la recopilación de cartas de la mujer en la Edad Moderna, los libros secretos y de recetas que pasaban entre las mujeres de la época para permanecer guapas o simplemente cuidar a sus hijos. Ella nos cuenta una receta que se ha encontrado en uno de los libros secretos que las mujeres de la época utilizaban para depilarse. Hace 5 siglos, las mujeres intercambiaban todo tipo de remedios para curarse a ellas mismas y a sus familiares. Las fórmulas que empleaban utilizaban como ingredientes principales las plantas y los minerales. Muchas de estas recetas permanecen inéditas a día de hoy. Por eso, investigadores de la UMH quieren recopilarlas y estudiarlas para que salgan a la luz. Tomar una infusión de ruda para recuperar la menstruación o preparar guantes con crema de rosas para hidratar la piel. Estas prácticas se llevaban a cabo en el siglo XVI. Ahora, investigadores de la Universidad Miguel Hernández quieren recuperarlas. Van a estudiar todas esas recetas y recetarios publicados en Europa hace 5 siglos. Claro, al contrario, ellas eran las encargadas de cuidar no solo a ellas mismas, normalmente ellas eran el último punto del que se ocupaban, sino a toda la familia, cuidaban de los padres, cuidaban de los hijos, cuidaban del marido, y estos recetarios eran los puntos de referencia que tenían ellas en casa. Las clases pobres o no podían ir al médico, el médico solo era muy caro, solo acudían al médico las clases más altas o los nobles. Exacto. Y los hospitales eran último recurso, eran para los pobres y desahuciados, de manera que ellas muchas veces se hacían cargo de esto. Y hay una imagen de la higiene, como muy bien has dicho tú, muy alejada de la realidad. Aquí vemos que tenían un gran interés por oler bien, se hacían colutorios para el aliento, se hacían bolsitas de jabón para que oliese bien la casa y la ropa, se hacían guantes perfumados para las manos. Había un gran interés. Obviamente la higiene no era la misma, porque no estamos hablando de un sistema de agua corriente, ¿no? Que tú puedes lavar cada día como nos lavamos hoy, pero sí que había higiene y sí que había un interés por oler bien, de manera que la realidad dista mucho de esa imagen maloliente y sucia, y para demostrar que las inquietudes eran las mismas, aquí hay un ungüento para quitar los pelos de cualquier parte del cuerpo, es decir, una crema depilatoria de toda la vida. Y si quieres te la leo. Sí, por favor. Vemos. Pero no probarlo en casa, que queda muy claro que no hay que probarlo en casa. No. Por favor, no. Una cosa es lo que hicieran con lo que tenían y con lo que sabían. Exacto. Y otra es hoy en día. Han pasado muchos siglos. Era un ungüento para quitar los pelos de cualquier parte del cuerpo. 3 claras de huevos batidas, 8 onzas de cal viva, 1 onza de oro pigmente. Muélelo y échalo todo en tanta lejía que con ella puedas hacer de esto puchas. Las puchas son un postre que es así como tiene una textura como de cremita. Y hagas ungüento.
y con esto unta una pluma y con ella unta la parte que quisieres. Y cuando haya un cuarto de hora que está untado, con agua caliente quita el ungüento y caerán los pelos. Y si no se cayeren, torna a untarlo otra vez y a lavarlo como de primero, que sin falta caerán. Quitados los pelos, unta luego en tal lugar con aceite rosado o violado, o sea, de violetas, porque no se haga daño a las partes. Es decir, el principio es el mismo, porque la lejía es un cáustico, la calviva también, por eso no hay que hacerlo en casa, de manera que el funcionamiento es el mismo que usamos hoy en día para las cremas depilatorias. Haces una crema con un cáustico, eso deshace los pelos, los separa del folículo, cuando te retiras la crema cae todo, pero luego apuntan, cuidado, te tienes que poner luego un aceite para, igual que nos ponemos después una crema después de depilarnos, porque la piel está irritada. Exacto, hay que algo calmante que lo calme. Claro. Y por último contamos con el testimonio de Isabel Molero, actualmente profesora de Historia de Bachillerato, licenciada en Historia de Arqueología y especialista en prehistoria y espacios funerarios en la Edad Media. Isabel nos data con una gran historia de una mujer en la Edad Moderna, y cito textualmente: tuve la gran suerte de aprender paleografía de la mano de la doctora en Filología Hispánica Carmen Vaquero Serrano. Ella ha sido una de las investigadoras que más ha apartado sobre mi vida el escritor Garcilaso de la Vega. En su recorrido podemos hacer referencia a una mujer singular, doña Guiomar Carrillo, quien fue su primer amor y también madre de su primogénito Lorenzo Suárez de Figueroa, que no será reconocido hasta 1529. En el testamento de Garcilaso creo que es un buen ejemplo para comprender una pequeña parcela que ocuparía a la mujer en la Edad Moderna y más concretamente el peso de los matrimonios por imposición. Con apenas 20 años comenzó un apasionado romance entre ambos. Ella, joven de toledana de noble alcurnia, y él, el tercer hijo del comendador mayor de León en la Orden de Santiago. Ambos solteros y de condición social no muy por desigual. Por lo tanto, si no contrajeron matrimonio no fue precisamente porque ella no estuviera a su altura social o económica, sino porque fue hermana de un toledano que se levantó durante las comunidades de Castilla contra Carlos I. El que fue conocido como emperador de Alemania no podía permitir que su hombre de confianza se casara con la hermana de un traidor. Esto no quita que durante varios meses Guiomar y Garcilaso compartirán confidencias, ya sea a través de las miradas furtivas en las misas de su parroquia, la de Santa Leocadia, como en los paseos a la orilla del Tajo cuando los días empezaban a crecer y las temperaturas así lo permitían, situación que sin duda influiría en la posterior creación literaria de las famosas glosas del poeta toledano. Es por tanto que una muestra más dentro conocida y exigente política matrimonial que el monarca desarrolló en torno a su corte, pues Carlos I no consentía matrimonios sin su licencia, y como tal, no solo Garcilaso sino también Guiomar tuvieron que padecer esta situación. No obstante, los jóvenes enamorados hicieron una promesa de fidelidad secreta, también entendida en la época como juramento de matrimonio, que le justificó iniciar relaciones extramaritales durante un tiempo, fruto de las cuales nacería su hijo. Al poco, Guiomar tuvo que abandonar Toledo, nunca más volvió a encontrarse con Garcilaso. Uno de los documentos estudiados por Carmen Vaquero habla sobre el esfuerzo que esta mujer hizo para que a la muerte de su padre no le faltara sustento a Lorenzo. En esa nueva donación se buscaba además que éste pudiera vivir con más honra y contraer matrimonio a su voluntad. Con todo, podemos hablar de la fortaleza de una mujer que, si bien con una situación acomodada para la época, experimentó el amor, pero también el desconsuelo por no poder casarse por imposición de un hombre, el rey, y por ser hermana de otro, Levantisco, por no volver a ver a su amado Garcilaso, padre de su primogénito Lorenzo, y que tuvo que velar por la salud y prosperidad de este último. Una mujer muy valiente que quedaría oculta por la historia hasta que otra mujer la encontró, Carmen Vaquero, y que por azar me descubrió. Con esto se puede ver que la Edad Moderna encierra una época de grandes mujeres en todos los sentidos, desde el arte hasta las mujeres que se dedicaban a tejer redes para los pescadores. Las mujeres siempre han estado presentes en todas las edades de la historia, y sin ella la historia no sería nuestra historia. Damos las gracias a Sandra Ferrer, a María Muñoz y a Isabel Molero por querer colaborar con nuestro mini homenaje a la mujer de la Edad Moderna.